Los países nórdicos son conocidos actualmente por estar en los primeros puestos mundiales de desarrollo humano, derechos políticos y civiles, prosperidad económica y educación. Hoy vamos a explorar la idea de una unión nórdica o escandinava. Durante su historia, los pueblos nórdicos fueron expandiéndose y colonizando nuevos territorios. Las tres naciones núcleo fueron Dinamarca, Noruega y Suecia. Con la colonización se crearon nuevas naciones derivadas, tales como los islandeses, los faroenses y los holandeses, aunque estos últimos son básicamente suecos, pero con un estatus político particular. Hay naciones que fueron asimiladas y hoy se consideran parte de las naciones nórdicas, tales como los lapones, también llamados sami, los groenlandeses y los finlandeses. Si bien es cierto que estos tres grupos podrían también ser considerados esencialmente distintos a los nórdicos y con una identidad bastante fuerte. De hecho, los groenlandeses tienen un movimiento independentista importante, ya que su territorio forma parte de Dinamarca. Los lapones, en el otro extremo, se asimilaron casi completamente. Los finlandeses están en una situación particular, ya que tienen un idioma completamente distinto al resto de los nórdicos, también son genéticamente distintos, pero por la presencia sueca de varios siglos y por cuestiones económicas y culturales en general, se consideran hoy en día como parte de los pueblos nórdicos. Los pueblos escandinavos tuvieron un periodo muy importante de exploración y expansión que se inició alrededor del siglo IX. El tipo de hombre característico de esta época era el vikingo. Partidas vikingas realizaron incursiones en casi toda Europa y llegaron tan lejos como Constantinopla y el norte de África. También hay que recordar que fueron los primeros europeos en llegar a América. Esta expansión escandinava fue a veces realizada por ejércitos convencionales también, como la conquista de gran parte de Inglaterra por los daneses. La idea de una unión de los pueblos nórdicos escandinavos se llama escandinavismo y contó durante mucho tiempo con gran popularidad. Hoy en día no está dentro de los temas más importantes de la política de ninguno de los países nórdicos. Históricamente hay un precedente de unión, en la llamada Unión de Kalmar, que unificó bajo un mismo monarca los reinos de Dinamarca, Noruega, Suecia y sus dependencias en 1397. Este reino no se unificó apropiadamente, manteniendo cada uno gran autonomía, por lo que las tensiones internas desembocan en su disolución en 1523. Este reino nórdico unificado iba desde Groenlandia hasta Finlandia, pero ¿qué pasaría si estos países se volvieran a unificar? De darse esta unificación, Escandinavia como nación contaría con 27.182.000 habitantes aproximadamente. La nación más numerosa serían los suecos con el 40%, los finlandeses, los daneses y los noruegos serían casi 20% cada uno. Los islandeses serían poco más del 1%. Los groenlandeses, faroenses y holandeses no llegarían ni al 1% combinados. Territorialmente sería un país muy grande, con más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, ocupando el puesto número 7 en el ranking mundial y desplazando a la India de ese lugar. El PBI de esta nación sería de $1.315.000.000.000 aproximadamente. La economía más grande es la sueca, que aportaría el 32,5%, seguida de la noruega, con el 26,7%, luego la danesa con el 19,5%, y la economía islandesa apenas representa poco más del 1%. Escandinavia Unida contaría con una economía diversificada y desarrollada. El turismo podría potenciarse, ya que cuenta con algunos de los países que reciben más visitas en el mundo. El número de turistas rondaría los 26 millones, colocándolo en el puesto número 13 a nivel mundial de receptores de turistas. Otras industrias importantes serían la petrolera, la audiovisual, la informática. La industria de manufactura viene achicándose hace años en esta zona del mundo, y la mayoría de los empleos son en el sector de servicios, llegando al 60% en casi toda la región. Militarmente contaría con 428.000 hombres aproximadamente, más o menos lo mismo que Malasia, que ocupa el puesto 23 en el mundo de personal militar. En cuestión energética puede aprovechar las grandes reservas de petróleo y gasíferas de la región, especialmente en Noruega. Las plantas de energía renovable, como por ejemplo la geotermal, que es la fuente de energía más importante de Islandia, por ejemplo, y la energía nuclear, con las plantas que hay en Suecia y Finlandia. La población se concentraría en el sur de Escandinavia y en Dinamarca, teniendo esta zona una gran densidad poblacional comparada a las grandes zonas del norte de la península o a Islandia y Groenlandia, que son de escasísima densidad de población. La mayoría de la gente hablaría un idioma nórdico germano, tal como el sueco, el danés, el noruego o islandés. El finlandés y otros idiomas de la rama ugrofinesa rondarían el 20%, siendo los hablantes de sami. El idioma de los indígenas del norte de Escandinavia, es decir, los lapones previamente nombrados, apenas unos 300.000 aproximadamente. Los hablantes de idiomas inuit, o también llamados esquimales, rondarían los 60.000 concentrados en Groenlandia, aunque hay algunos miles en Dinamarca.
Casi el 8% de la población también hablaría otro idioma. Este porcentaje tan alto es por la llegada en las últimas décadas de cientos de miles de inmigrantes de Europa Oriental, África y el Medio Oriente principalmente. El inglés es generalmente el segundo idioma en Escandinavia y la mayoría de la población de Suecia, por ejemplo, lo entiende. En Dinamarca, más de la mitad de la población entiende el alemán. Políticamente se podría pensar en una monarquía, ya que 3 de los 5 países nórdicos son reinos, Dinamarca, Suecia y Noruega, mientras que 2 son repúblicas, Islandia y Finlandia. Lo más lógico sería que Escandinavia unida sea una monarquía parlamentaria. Este país seguiría en los primeros puestos de desarrollo humano, pero a eso sumaría la posibilidad de poder proyectarse como potencia media. El sueño de los escandinavistas se vería cumplido y los nórdicos serían finalmente parte de un mismo estado. ¿Sería este país capaz de convertirse en una potencia mundial? Probablemente no, aunque hay que decir que con el derretimiento del Ártico, nuevas oportunidades se abrirían al norte, porque este proceso está haciendo habitables zonas que antes eran inhabitables. Esta nación estaría en una posición privilegiada para poder explotar estas nuevas áreas. Una de las limitaciones de Escandinavia, que evita que se vuelva más poderosa, es su baja población, ya que aún uniéndose todas estas naciones y sus dependencias, apenas llegarían a menos del 10% de la población de Estados Unidos y a menos del 20% de la población rusa. Si Escandinavia Unida quisiera competir a un nivel alto, necesariamente debería aumentar su población de manera exponencial. Hoy en día existe un consejo nórdico que agrupa a toda la región, pero este se ocupa principalmente de coordinar cooperación cultural y no de temas más importantes como el militar o económico, en el cual tiene más injerencia entes tales como la Unión Europea o la OTAN u otros. ¿Se unificará alguna vez Escandinavia? Y tal vez eso dependerá de muchos factores que son imposibles de predecir. Por lo pronto podemos decir que la memoria de Carolus Rex, por ejemplo, uno de los grandes reyes de Suecia, todavía no está honrada propiamente por los hechos. Y bueno, acá voy a empezar un poco un comentario un poquito más abierto, ya que quería decir que todo este sueño del escandinavismo tiene mucho sentido. Los pueblos de Escandinavia específicamente tienen lazos culturales que van de cientos y cientos de años. Hubo varias uniones, no solo la unión de Kalmar, sino estuvo el reino de Dinamarca-Noruega. También Suecia y Noruega fueron durante un tiempo parte del mismo país. Islandia perteneció durante mucho tiempo a Dinamarca. Finlandia fue de hecho parte de Suecia durante muchísimo tiempo. El tipo de intercambio cultural y de unión cultural y de identidad que existe en estos países es verdaderamente muy importante. Si lo planteamos como un proyecto político viable hoy en día, yo creo que no, por el contexto internacional y demás, pero sí se mantienen esos lazos culturales, que de hecho el ente que existe hoy en día y que coordina esos países se ocupa principalmente de eso, de los lazos culturales, lo deja como una posibilidad en algún momento del futuro cuando la situación internacional cambie. Hoy en día una unión así sería impensada, porque los actores que están en las zonas, tales como Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, OTAN u otros, no quieren, no verían con buenos ojos esa unión, porque lo verían como una amenaza a sus intereses. Pero bueno, ya dije, de cambiar esa situación en algún momento del futuro, una unión no está fuera del reino de la posibilidad. No es como otras naciones que uno dice que es imposible que se unifiquen. En este caso yo creo que es bastante posible que, si la situación internacional fuera propicia, los países escandinavos no tendrían demasiada dificultad en unificarse. Así que los países escandinavos es un tema que me gusta mucho. Me gustaría hacer un video sobre Finlandia, ya que el pueblo finlandés es realmente un pueblo muy interesante, muy interesante. Su historia es interesante, su cultura, que es tan distinta al resto de los europeos. Obviamente tiene relación con los Sami, tiene relación con los estonios, pero realmente genera una identidad muy particular ahí. Así que espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si quieren. Como siempre, pongan sus opiniones en los comentarios. Y voy a ver si le pongo subtítulos en inglés, porque me gustaría también llegar a más gente en el mundo, no necesariamente en el mundo angloparlante, es decir, en los países núcleo del mundo angloparlante como Inglaterra o Estados Unidos, sino a países a nivel internacional que, ya sabemos que el inglés es un idioma franco, es el idioma que más se habla como segundo idioma del resto del mundo, así que me gustaría llegar a eso, a llegar a más gente en Asia, en África, y en distintos países del mundo. Así que ojalá que se pueda hacer. Y vuelvo a repetir, gracias a todos por estar acá. Pongan sus comentarios, leo todos los comentarios que puedo. Son muchos comentarios, sé que a veces no respondo todos, o parece que no estoy ahí, pero sí, los leo, me tomo el trabajo de leerlos, casi todos los leo.
y aprecio las sugerencias y demás y el apoyo que le dan al canal. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Saludos.